Buenas noches, muy buenas noches con todos. Para mí es un honor estar el día de hoy con grandes representantes de nuestro país, de nuestra historia de nuestro país. Yo soy Patricia García Alvarado. Les voy a agradecer por el tiempo que me están brindando por este momento. Vamos a empezar con el general Juan Velasco Alvarado. Él lideró el Perú entre los años 1968 y 1975. Impulsó también a la reforma agraria, nacionalizó sectores como la minería, el petróleo y buscó así una equidad más igualitaria y soberanía en nuestro país. ¿Sí? General Velasco, le voy a hacer unas preguntas, ¿sí? ¿Cómo llegó usted al poder en nuestro país, en el Perú? Yo asumí el poder en 1968 tras un golpe de Estado militar y fue que derroqué al presidente en aquel momento, Fernando Belaúnde. Oh, ok, ok, general. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la principal característica de su régimen? La principal característica fue una dictadura militar nacionalista de izquierda que busqué transformar una estructura social, ¿no? Social, económica y de parte también de reformas. Ok, a ver, le voy a hacer una siguiente pregunta. Cuando usted habla de reforma, ¿qué reforma económica fue la más importante durante su mandato? La reforma económica fue la reforma agraria, ¿no? Que lo hice en 1969, que me apropié de haciendas, de tierras de campesinos, ¿no? De hacendados, y fueron destinadas que acabaron con la centralización de tierras. Ok, voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué papel tuvo la nacionalización en su gobierno? Fue el tema de los sectores estratégicos como el petroleo, ¿no? En ese tiempo era International Petroleum Company, también a base de minerías, de telecomunicaciones, esos recursos tuvo un control del Estado. ¿Y cómo terminó su gobierno? Mi gobierno terminó en 1975 con otro golpe militar, también conocido como el Tacnazo, que fue liderado por aquel momento Francisco Morales Bermúdez, quien ahí desde aquel entonces inició una segunda fase de gobierno militar. Ok, muchas gracias, General Velasco. Ahora les voy a presentar, tenemos también aquí presente al señor Abimael Guzmán Reynoso. Bueno, hablando un poquito para conocerlo más a él, fue el fundador y líder, ¿sí? De Sendero Luminoso, que fue un grupo maoísta que inició un conflicto armado en nuestro país durante también la Guerra Fría. Estimado señor Abimael, le voy a hacer algunas preguntas. Buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Para usted, ¿cuál fue el rol principal durante la Guerra Fría en el Perú? Coméntenme. A ver, mi persona efectivamente fue fundador de este líder de Centro Luminoso, ¿no? Que fue una organización terrorista que busqué la aspiración maoísta, que busqué tomar el poder mediante la lucha armada, ¿no? Durante las décadas de 1980 a 1990. ¿Ok? ¿Y en qué periodo usted considera que ejerció su mayor influencia política y militar en nuestro país? Ya, mi influencia fue más fuerte entre los 1980, cuando inició la Guerra Popular, y 1992, año en donde fue mi captura, ¿no? Durante este periodo coincidí con la última fase de la Guerra Fría y sus repercusiones inmediatas. Ok, y todo esto, ¿cómo se vincula su ideología
con el contexto global en la Guerra Fría? Mi ideología se basó en el maoísmo, una corriente comunista alineada con el bloque socialista, y esta postura reflejaba la confrontación ideológica mundial entre capitalismo y comunismo, ¿no? Característica central de la Guerra Fría. ¿Ok? ¿Por qué la acción de Sendero Luminoso es considerada parte del impacto de la Guerra Fría en nuestro país? Porque el movimiento surgió y se fortaleció en un escenario global, marcado por tensiones ideológicas, adoptando discursos y estrategias propias de mi propio grupo revolucionario comunista, vinculado al bloque socialista. Ok. Pasamos a la última pregunta para usted. ¿De qué manera influyó el contexto de la Guerra Fría en las estrategias de usted, señor Guzmán? A ver, el contexto global me permitió adoptar el modelo de guerra popular prolongada e inspirado en la Revolución China, promoviendo la idea de relevar al Estado peruano para instaurar un régimen comunista radical. Muchas gracias, señora Abimael. Ahora vamos a presentarle al doctor Alan Gabriel García Pérez. Buenas noches, señor doctor. Les voy a hablar un poquito de él. Él tuvo dos gobiernos en nuestro país. El primer gobierno se caracterizó por una crisis económica severa que se dio, marcada por la hiperinflación que teníamos en aquel entonces y el aislamiento internacional debido a su política de la deuda externa. Sí, y para combatir esta crisis que se dio en aquel entonces, aplicó políticas eh, heterodoxas y estadísticas, como la nacionalización de las bancas y entre otras cosas más. Buenas noches, doctora Ala. Buenas noches, señorita Patricia. Bueno, le voy a revisar unas preguntas, usted me va a ir respondiendo. Doctor, su decisión de pagar solo el 10% de las exportaciones a la banca extranjera, esto en sí conmocionó al mundo. ¿No fue eso una medida irresponsable que condenó al Perú al aislamiento y a la hiperinflación? Absolutamente no fue eso. Mi responsabilidad es con los 8 millones de peruanos pobres, no con la banca de Nueva York. La deuda que tenemos es con nuestro pueblo, la deuda social, y esa es impagable. No seremos mendigos del Fondo Monetario Internacional. Fuimos los primeros en decir basta a la tutela del Consejo de Washington. La inflación es el precio del bloqueo financiero que nos impone el imperialismo económico por nuestra dignidad. Vamos con la siguiente pregunta. Usted habló de una economía heterodoxa. ¿Cómo se diferencia su modelo del capitalismo tradicional impulsado por los Estados Unidos y de los modelos socialistas del bloque soviético? Bueno, el aprismo siempre ha buscado una tercera vía, un camino propio, ni satélite del capitalismo dependiente, ni copia burma del estatismo soviético. Nuestro modelo es nacionalista, porque prioriza el crecimiento interno y la inversión pública. Controlamos precios y divisas para proteger al ciudadano y no permitir que los intereses extranjeros estrangulen la industria nacional. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Su gobierno en sí ha sido muy criticado por la violencia indiscriminada y por incidentes como la masacre en los penales de 1986. Dígame usted, ¿cómo puede justificar estos actos en la lucha contra el Sendero Luminoso? El Estado ha estado enfrentando una guerra sucia y sangrienta, no una simple protesta. Sendero Luminoso es una expresión criminal del totalitarismo maoísta,
un cáncer que busca destruir nuestra joven democracia. No podemos ser tibios. El Estado tiene el deber de defenderse. Los actos de excesos deben ser condenados, pero no podemos distraernos de que el enemigo de la democracia es la barbarie senderista. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cree que el problema del terrorismo es solo local o es una manifestación externa de la polarización ideológica global de la Guerra Fría en nuestro país? Es una mezcla, porque el terrorismo nace de la injusticia social histórica en el Perú, pero su ideología es un refrito trasnochado del comunismo internacional, que ha encontrado aquí un nicho. Son asesinos que usan las banderas de Mao y Lenin para encubrir su sed de poder. Combatirlos es defender la civilización y la democracia frente a la arremetida final del marxismo-leninismo más fanático, ¿no? A ver, doctor, vamos a pasar a la última pregunta. En su primer gobierno, bueno, ya pasaron los 5 años desde su inicio. La situación en nuestro país es muy crítica, ha sido crítica por la hiperinflación, la violencia extrema, el desabastecimiento que la gente tenía que hacer cola para comprar. ¿Qué mensaje final les da a los peruanos que sienten que el aprismo les falló? Entiendo la frustración, pero les digo, dimos el debate, defendimos la soberanía económica y nos atrevimos a decirles al poder mundial que el Perú no se doblega. Los errores internos se suman al bloque externo. Dejamos las bases de una nueva generación aprista y de una conciencia nacional. El Perú está herido, pero no vencido. El futuro será de los bloques que siguen defendiendo la justicia social y la democracia, cueste lo que cueste. Muchas gracias, muchas gracias. Para terminar, se les agradece mucho por su tiempo, por estar el día de hoy acá respondiéndome las preguntas. Han sido muy amables. Muchas gracias. Dando una reflexión final con todo lo que hemos escuchado, la Guerra Fría en nuestro país influyó tanto en lo económico, en lo político, en lo social. Y todo esto, bueno, hemos ido aprendiendo de todos los procesos que hemos ido viviendo. Y en la actualidad se podría decir que lo que tratamos es buscar, ¿no? De tener una política, una estabilidad muy más soberana, más de igualdad, más como que priorizando en la actualidad un poco más también la seguridad en la economía, ¿no? Liberarnos que aún de métodos económicos todavía que se viene dando. Así que la Guerra Fría no es solo un episodio del pasado, sino un marco de ayuda a entender, ¿no? La polarización política y la orientación económica del Perú contemporáneo. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Se les agradece nuevamente por su tiempo, por estar el día de hoy aquí. Gracias. Gracias.